Mati Álvarez acaba de soltar una de las declaraciones más brutales de toda la temporada y esta vez no está atacando a su propio equipo, esta vez está cruzando la línea y confesando abiertamente su desprecio hacia dos figuras clave del equipo azul, Coque Guerrero el tricampeón y Doris del Moral. ¿Cómo es posible que la tetracampeona, la leyenda de Hexatlón, esté diciendo públicamente que ni siquiera los soporta, que ni son sus amigos ni los topa, usando esas palabras exactas en un live donde miles de personas la estaban viendo? ¿Qué hicieron Coque y Doris para ganarse este nivel de antipatía de parte de Mati, cuando se supone que aunque sean de equipos rivales, deberían mantener al menos un mínimo de respeto profesional? ¿Y por qué esta confesión revela que la rivalidad entre Mati y el equipo azul va mucho más allá de la competencia deportiva y se ha convertido en algo profundamente personal que está afectando cómo Mati ve todo el programa? Quédate porque en este video vamos a destapar cada detalle de esta confesión brutal de Mati, porque eligió específicamente a Coque y Doris como los blancos de su desprecio, cómo esto conecta con los rumores de que Coque y Doris han estado hablando mal de Mati a sus espaldas, y porque el hecho de que Mati esté siendo tan honesta sobre sus sentimientos negativos sugiere que ya no le importa mantener las apariencias y está lista para decir todo lo que piensa sin filtro. Antes de meternos en las declaraciones específicas de Mati, necesitas entender el contexto de cómo salió este tema. Mati estaba haciendo un live en redes sociales donde estaba interactuando con sus fans, respondiendo preguntas, mostrando su pared de trofeos. Y en medio de esa sesión, un fan le hizo una pregunta específica. Le preguntaron sobre lo que están diciendo los envidiosos, mencionando específicamente a Coque y Doris. Y la respuesta de Mati fue inmediata. No hubo vacilación. No hubo diplomacia. No hubo el típico como son mis colegas, los respeto aunque no seamos amigos. Nada de eso. Mati simplemente dijo, como ni son mis amigos ni los topo, esa es la realidad, ni los topo. Déjame repetir esa frase porque es devastadora. Ni los topo. En español mexicano, topar a alguien significa soportarlos, aguantarlos, tolerarlos. Cuando dices que no topas a alguien, estás diciendo que literalmente no puedes con esa persona. Que su presencia te molesta. Que prefieres no tener nada que ver con ellos. Y Mati lo dijo 2 veces en la misma oración para enfatizar. Ni son mis amigos ni los topo. Y luego repitió, ni los topo. Como si la primera vez no hubiera sido suficientemente clara. Como si quisiera que no quedara ninguna duda de que su desprecio hacia Coque y Doris es real, profundo y completamente honesto. Y lo que hace que esta declaración sea todavía más impactante es el tono en que lo dijo. No fue con rabia. No fue con emoción exagerada. Fue casual. Fue como si estuviera declarando un hecho obvio. Como decir el cielo es azul o el agua está mojada. Para Mati, el hecho de que no soporta a Coque y Doris es algo tan establecido en su mente que ni siquiera necesita elaborar. Es simplemente la realidad. Y eso hace que la declaración sea todavía más brutal. Porque cuando atacas a alguien con emoción, la gente puede pensar que estás exagerando por el calor del momento. Pero cuando lo declaras fríamente, casualmente, como un hecho inmutable, eso comunica un nivel de desprecio mucho más profundo y permanente. Ahora hablemos específicamente de por qué Coque y Doris. Porque Mati no dijo que no soporta al equipo azul en general. Señaló específicamente a estas 2 personas. Entonces tiene que haber algo particular sobre ellos que la molesta más que los demás azules. Empecemos con Coque Guerrero. Coque es el tricampeón de Hexatlón México. Ha ganado 3 veces. Es una figura dominante del programa. Es vocal. Es carismático. Es provocador. Es el tipo de personalidad que genera reacciones fuertes. O lo amas o lo odias. No hay mucho término medio con Coque. Y claramente, Mati está firmemente en el campo de lo odia. Y hay varias razones por las que Mati podría sentir antipatía hacia Coque. Una es la simple rivalidad deportiva. Coque es tricampeón. Mati es tetracampeona. Son las 2 figuras más ganadoras del programa. Y cuando tienes a 2 personas en ese nivel, naturalmente va a haber competencia no solo por ganar sino por el reconocimiento, por el estatus de quien es la verdadera leyenda del programa. Y aunque Mati tiene más campeonatos que Coque, él sigue siendo extremadamente relevante, extremadamente popular, y en algunas métricas podría argumentarse que es tan dominante como ella.
Entonces hay un elemento de ego ahí. De no querer que nadie esté en tu nivel. De querer ser la única verdadera superestrella del programa. Pero probablemente va más allá de simple rivalidad deportiva. Porque Mati en este mismo live habló sobre otros competidores azules con respeto. Habló sobre Ibli con respeto. Reconoció que Ibli es una de las mejores. Entonces Mati es capaz de respetar a rivales cuando siente que lo merecen. Pero con Koke, ese respeto no existe. Y eso sugiere que es algo sobre la personalidad de Koke, sobre cómo se comporta, sobre cosas que ha dicho o hecho, que Mati encuentra genuinamente repulsivas. Y según los rumores y comentarios que circulan en las redes sociales, Koke y Doris han estado haciendo comentarios sobre Mati. Comentarios que Mati describe como de envidiosos. Comentarios que probablemente cuestionan su rendimiento, su actitud, tal vez incluso su relevancia en esta temporada. Y aquí está el punto clave. Cuando alguien te critica de frente, en la competencia, puedes respetarlo. Porque al menos tienen el valor de decírtelo directamente. Pero cuando alguien está hablando de ti a tus espaldas, cuando está haciendo comentarios en entrevistas o en conversaciones con otros que eventualmente llegan a tus oídos, eso genera un tipo de resentimiento mucho más profundo. Porque se siente como traición. Se siente como cobardía. Y Mati, que es alguien extremadamente directa, probablemente desprecia ese tipo de comportamiento. Ella prefiere la confrontación honesta a las puñaladas por la espalda. Entonces si Koke ha estado hablando de ella de manera negativa sin decírselo directamente, eso explicaría por qué su antipatía hacia él es tan visceral. Y luego está Doris. Doris es una atleta fuerte del equipo azul. No es tan dominante como Ibli, pero es competitiva. Y Mati específicamente la agrupó con Koke en su declaración. Lo cual sugiere que Doris también ha estado involucrada en estos comentarios negativos. Y lo interesante es que Doris y Mati deberían en teoría tener más en común como mujeres compitiendo en un programa dominado por drama masculino. Pero claramente esa solidaridad no existe. Y probablemente es porque Doris, como parte del equipo azul que está dominando, se siente con el derecho de criticar a Mati y al equipo rojo. De señalar sus debilidades. De tal vez incluso burlarse de su fracaso. Y para Mati, que está acostumbrada a ganar, que ha construido su identidad alrededor de ser la mejor, tener a atletas como Doris que ella probablemente considera inferiores en términos de logros totales criticándola, debe ser insoportable. Porque Doris no tiene 4 campeonatos. Doris no es una leyenda. Doris es una competidora sólida pero no está en el mismo nivel histórico que Mati. Entonces cuando alguien así te critica, especialmente cuando tú estás pasando por un momento difícil, se siente como una falta de respeto fundamental. Como que no han ganado el derecho de opinar sobre ti. Y Mati, con todo su ego justificado por sus logros, no va a tolerar eso. Y la frase que usó el fan es reveladora. Preguntó sobre los envidiosos. No preguntó sobre los críticos o sobre los rivales. Preguntó sobre los envidiosos. Y Mati no corrigió esa caracterización. La aceptó. Lo cual significa que Mati genuinamente cree que Koke y Doris están motivados por envidia. Que sus comentarios negativos no vienen de observaciones legítimas sobre su rendimiento sino de celos. De resentimiento porque ella tiene más campeonatos. De molestia porque incluso en su peor temporada sigue siendo más relevante que ellos. Y esa creencia, correcta o no, alimenta el desprecio de Mati. Porque es más fácil despreciar a alguien cuando crees que sus motivaciones son mezquinas y basadas en envidia. Y añadió algo más. Dijo esa es la realidad. Como si fuera un hecho objetivo que Koke y Doris no son sus amigos y que ella no lo soporta. Como si no hubiera espacio para interpretación o matices. Es simplemente la realidad. Y esa absoluta certeza es típica de Mati. Ella no opera en grises. Para ella las cosas son blancas o negras. O eres su amigo o no lo eres. O te respeta o te desprecia. Y Koke y Doris claramente han caído en la categoría de desprecio. Y una vez que alguien cae en esa categoría con Mati, probablemente no hay vuelta atrás. Porque Mati no parece ser el tipo de persona que perdona fácilmente o que cambia de opinión sobre las personas. Ahora hablemos de las implicaciones de esta declaración. Porque Mati no dijo esto en privado. Lo dijo en un live público. Miles de personas lo vieron. Y ahora está circulando en las redes sociales.
Koke y Doris van a enterarse si es que no se han enterado ya. Y eso crea una situación extremadamente incómoda. Porque aunque son de equipos diferentes y no tienen que trabajar juntos directamente, están todos en el mismo programa. Comparten el mismo espacio cuando están en las eliminaciones o en eventos promocionales. Y tener este nivel de animosidad declarada públicamente hace que esas interacciones sean inevitablemente tensas. Y para Koke específicamente, esto es un desafío. Porque Koke es el tipo de personalidad que no se queda callado. Si Mati dice públicamente que no lo soporta, Koke probablemente va a responder. Ya sea en una entrevista, en sus propias redes sociales, o incluso directamente en una competencia. Y cuando tengas a dos personalidades tan grandes chocando públicamente, eso es entretenimiento de primera calidad. Eso es drama que la audiencia va a comer. Y la producción probablemente lo va a explotar. Van a crear situaciones donde Mati y Koke tengan que interactuar. Van a hacer preguntas en entrevistas diseñadas para generar más fricción. Porque el conflicto vende. Y este es un conflicto real entre dos leyendas del programa. Y para Doris, aunque es menos vocal que Koke, también va a tener que lidiar con esta situación. Porque ser señalada públicamente por Mati como alguien a quien ni soporta es humillante. Y Doris va a tener que decidir si responde, si ignora, o si trata de resolver las cosas de alguna manera. Pero dado que Mati fue tan absoluta en su declaración, es difícil ver cómo podría haber reconciliación. Mati básicamente cerró esa puerta. Dijo ni los topo y punto. No hay espacio para diálogo ahí. Y esto conecta con algo más grande sobre el estado mental de Mati en esta temporada. Porque en ese mismo live, Mati admitió que no está pasando por su mejor época. Que está cansada mentalmente. Que es un agotamiento más mental que físico. Que está en una época sentimental. Entonces Mati está vulnerable. Está en un lugar emocionalmente frágil. Y cuando estás en ese estado, tus filtros bajan. Dices cosas que normalmente no dirías. Expresas sentimientos que normalmente reprimirías. Y eso es probablemente lo que pasó aquí. Mati en su mejor momento, cuando está ganando todo, cuando está confiada, probablemente manejaría la pregunta sobre Koke y Doris con más diplomacia. Diría algo como no me enfoco en lo que otros dicen, estoy concentrada en mi juego. Pero Mati en este momento, vulnerable y cansada, simplemente soltó la verdad sin filtro. Ni los topo. Y esa honestidad brutal es en cierto modo refrescante. Porque estamos acostumbrados a que los atletas den respuestas políticas. Que digan lo correcto. Que mantengan las apariencias. Pero Mati en este momento claramente ya no le importa. Ya no está jugando el juego de las relaciones públicas. Está siendo completamente honesta sobre cómo se siente. Y eso es raro. Es valiente de cierta manera. Pero también es arriesgado. Porque cuando declaras tu desprecio hacia otros atletas tan abiertamente, creas enemigos permanentes. Y esos enemigos van a estar esperando cualquier oportunidad para verte caer. Para burlarse cuando pierdas. Para celebrar tu eventual eliminación si es que sucede. Y hablemos de cómo esto afecta la dinámica general entre los equipos. Porque el equipo rojo ya está en crisis. Ya están perdiendo todo. Ya hay conflictos internos con Mati atacando a Humberto, con Paulette acusando a ella, con Melissa revelando competencia de egos. Y ahora además Mati está creando conflicto externo con el equipo azul. Específicamente con dos de sus figuras más prominentes. Entonces el equipo rojo no solo está luchando contra sí mismo, ahora también está escalando la guerra con los azules a un nivel personal. Y eso hace las cosas todavía más intensas. Porque cuando el conflicto es solo deportivo, puedes mantener cierto nivel de profesionalismo. Pero cuando se vuelve personal, cuando hay desprecio genuino, eso cambia todo. Y para el equipo azul, esto probablemente los unifica todavía más. Porque ahora tienen un enemigo común claramente definido. Mati, la tetracampeona que públicamente desprecia a dos de sus miembros. Y eso les da motivación extra. Les da una razón emocional para querer destruir al equipo rojo. No solo por los puntos. No solo por ganar. Sino para específicamente humillar a Mati. Para demostrarle que su desprecio no está justificado. Para probar que el equipo azul y específicamente Koke y Doris son superiores a ella. Y aquí está la pregunta clave.
¿Mati tiene razón en no soportarlos? ¿Coque y Doris realmente han estado haciendo comentarios envidiosos sobre ella? ¿O Mati está proyectando su frustración con su propio rendimiento pobre en enemigos externos? Porque es más fácil culpar a otros de ser envidiosos que admitir que tal vez su rendimiento realmente ha decaído. Que tal vez las críticas que están haciendo tienen algo de verdad. Que tal vez ella no está a su mejor nivel y eso es visible para todos. Pero también es posible que Coque y Doris realmente hayan cruzado líneas. Que hayan hecho comentarios innecesariamente crueles o burlones. Que hayan pateado a Mati cuando está caída. Y si ese es el caso, entonces la respuesta de Mati de Ni los topo está justificada. Porque cuando alguien te ataca cuando estás vulnerable, cuando te faltan al respeto cuando estás pasando por un momento difícil, es natural desarrollar antipatía profunda hacia esa persona. Y Mati no es el tipo de persona que olvida. No es el tipo de persona que perdona fácilmente. Entonces si Coque y Doris la lastimaron, ese resentimiento probablemente es permanente. Y finalmente, esto es entretenimiento puro. Porque la audiencia ama el drama. Ama los conflictos reales entre personalidades grandes. Y Mati diciendo públicamente que no soporta a Coque y Doris es exactamente el tipo de contenido que hace que la gente sintonice. Que hace que la gente hable. Que hace que la gente tome lados. Vas a tener fans de Mati defendiéndola diciendo que tiene todo el derecho de expresar sus sentimientos. Y vas a tener fans de Coque y Doris atacándola diciendo que está siendo poco profesional y amargada. Y ese debate va a generar conversación. Va a generar clics. Va a generar engagement. Y la producción va a explotar esto hasta el último segundo de contenido que puedan sacarle. Y para Mati personalmente, esta declaración revela algo importante sobre dónde está mentalmente. Está en un lugar donde ya no le importa mantener las apariencias. Donde está dispuesta a quemar puentes. Donde está expresando sus verdaderos sentimientos sin filtro. Y eso puede ser liberador para ella. Puede ser catártico decir en voz alta lo que has estado pensando en privado. Pero también es peligroso. Porque una vez que declaras tu desprecio tan públicamente, no puedes retractarte. No puedes volver atrás. Esas palabras ya están ahí. Coque y Doris las escucharon. La audiencia las escuchó. Y van a definir esas relaciones permanentemente. Ni son mis amigos ni los topo. Esa es la realidad según Mati Álvarez. Y esa realidad acaba de hacer que esta temporada de Hexatlón sea todavía más explosiva de lo que ya era.